la frontera colombo-venezolana, la tensión llega al límite. En apenas unos metros se concentran fuerzas militares de ambos países, mientras Washington sigue desplegando buques en el Caribe y crecen las sospechas de nexos entre el Cártel de los Soles, el Tren de Aragua y el ELN, aunque para muchos ya no son sospechas, sino evidencias, dado los últimos movimientos que se realizan en el Caribe y en la frontera. Estamos ante una escalada militar sin precedentes. Los detalles en el reportaje de Rodrigo Rodríguez. Reforzar las operaciones militares en la zona binacional de paz con Colombia y la fachada caribeña ordenó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aquí tenemos en la zona de paz número 1, que comprende los estados Táchira y Zulia, tenemos importantes efectivos. Teníamos un despliegue inicial de 10.000 efectivos, más 15.000 que ordenó nuestro comandante en jefe. Eso hace un total de 25.000 efectivos. Los estados venezolanos de Zulia y Táchira, que limitan con los departamentos colombianos de La Guajira, Cesar y norte de Santander. Días antes, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, había solicitado al gobierno de Venezuela la militarización de la frontera a la altura del Catatumbo venezolano. He ordenado al ejército colombiano ampliar el número de efectivos en el Catatumbo colombiano. Tenemos 25.000 soldados en la zona. Algo que el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, respondió que ya se había hecho y lo justificó con una amenaza más interna que externa. A raíz del ataque criminal del cartel del ELN en el Catatumbo en enero de 2025, se incrementó el pie de fuerza y las capacidades de la fuerza pública en esta zona de frontera, atendiendo la grave perturbación de orden público y las instrucciones emitidas por el señor presidente Gustavo Petro. Gran parte de esa fuerza pública colombiana en la frontera es el Ejército Nacional de Colombia, con unidades militares como el Grupo de Caballería Mecanizada número 5, General Hermógenes Maza, con sede en Cúcuta, norte de Santander, que custodia los 3 pasos fronterizos legales que conectan al área metropolitana de esta ciudad con 3 localidades de Venezuela. Nosotros somos soldados de Colombia que custodiamos la misión constitucional, que es la integridad territorial, la defensa de la soberanía y el orden constitucional. En este caso, la defensa de la soberanía, tanto de organizaciones armadas ilegales de Colombia, grupos transnacionales y fuerzas militares que pudieran provenir de otros países como Venezuela. A propósito de la situación diplomática y bélica de ese país con Estados Unidos en el Mar Caribe. Nosotros sabemos nuestras responsabilidades y trabajamos para proteger a los colombianos, que ese es nuestro compromiso en nuestra misión constitucional. Cuando las fuerzas que son legítimas en los estados hacen mayor presencia y se articulan con las autoridades civiles, el concepto de seguridad cada día es mejor. El municipio de Villarrosario está unida a la ciudad de San Antonio de Táchira, Venezuela, por el puente Simón Bolívar, además de muchas trochas ilegales a lo largo de la frontera. Y la capital del norte de Santander está conectada con el pueblo de Tienditas por el puente Atanasio Girardot. Este es el puente Francisco de Paula Santander que une las ciudades de Cúcuta y Ureña en Venezuela, un punto en una de las fronteras más dinámicas del mundo, la tercera en todo el planeta, la segunda en el continente americano y la primera en América Latina. Una frontera muy dinámica que siente lo que está sucediendo en la región. Sí pueden impactar en temas de seguridad o en temas de otros contextos de intereses muy particulares por parte de la amenaza híbrida, entendiendo amenaza híbrida como aquella agrupación o como aquella articulación de grupos criminales. Seguridad que ha sido reforzada en Venezuela por el gobierno de ese país debido a las declaraciones de organizaciones narcotraficantes y terroristas al llamado Cartel de los Soles y el Tren de Aragua por parte de Estados Unidos. La presencia de una flota de esa nación y ataques a barcos venezolanos en el Mar Caribe. Tú pasas el puente Simón Bolívar
y en 100 metros tú te encuentras 4 tipos de autoridades diferentes. Autoridades como la Guardia Nacional, la Policía, el Ejército y Migración de Venezuela, entre otras, de acuerdo con Enrique Pertuzariza, miembro de la Corporación Red Departamental de Defensores de Derechos Humanos y docente. Pero a raíz de las amenazas que está sufriendo en este momento de la posibilidad de un ataque que puede ser fluvial, puede ser terrestre, puede ser aéreo por parte del gobierno venezolano, pues hoy vemos el llamamiento que ha hecho el presidente Nicolás Maduro para incrementar su altísima militarización en la frontera. Esto en medio de la política de seguridad que siempre ha desarrollado el gobierno de Venezuela y ahora con algunas medidas como el estado de conmoción exterior, justo cuando ya se habían logrado, según este analista, un alza en las relaciones comerciales, económicas, científicas, educativas y culturales. Es una situación muy delicada. Hoy estamos viendo por parte del gobierno venezolano una serie de medidas que afectan las relaciones que se venían dando después de la reapertura con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso este defensor de derechos humanos y docente cree que de un momento a otro algo va a suceder en Venezuela y que va a repercutir en la frontera y en Colombia, porque el gobierno de Estados Unidos no se va a quedar ahí solo con la posible renuncia o captura de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar en la frontera entre Colombia y Venezuela? En el momento en que coloquen un gobierno que esté al servicio de las políticas y de los intereses del gobierno norteamericano, pues van a utilizar ese gobierno como punta de lanza para Colombia en lo que tiene que ver también con toda una política de agresión, y esa política de agresión necesariamente tiene que pasar por las líneas fronterizas. Y para eso y otras posibles acciones, el Ejército Nacional de Colombia dice estar preparado con presencia y patrullajes a lo largo de la extensa y porosa frontera, como estos de la zona metropolitana de Cúcuta, donde la actividad comercial es intensa, como lo es el paso legal e ilegal de mercancía a Venezuela. Las fronteras son más seguras siempre y cuando exista una visión integral, holística, de cómo desarrollar el territorio en beneficio de los conciudadanos colombianos. Por ahora lo que existe son órdenes de los presidentes de Venezuela y Colombia de reforzar las operaciones militares y aumentar la presencia de efectivos en ambos lados de la frontera para estar preparados para lo que pueda surgir en medio de las tensiones bélicas en la región.